Bueno, señores, muy buenas noches con todos. Pues el día de hoy en la clase de tren de rodaje vamos a analizar un poco todo lo que hemos visto acerca del embrague mecánico para hacer un análisis acerca de las fuerzas y par de torsión. Recuerden que todos estos elementos tienen lo que son los cálculos relacionados en el sistema de embrague. Por ello vamos a revisar unas diapositivas que me parecieron interesantes y vamos a verlas a breves rasgos, ya que son temas que nosotros ya hemos revisado. Siempre se hace relación a los embragues con los frenos. ¿Por qué? Porque siempre los dos tienen una superficie de, digamos, de fricción. El uno es para detener la transmisión y nosotros poder variar con los cambios, y el otro es para detener o disminuir la velocidad del vehículo. Y estos dos son elementos relacionados con la rotación. Entonces, la función de este son transmitir, absorber o almacenar. Recordemos que para almacenar, pues hoy en día se está utilizando una tecnología la cual pues utilizan los vehículos híbridos, que es a través de los frenos regenerativos. Esa fuerza que nosotros estamos perdiendo al momento de disminuir o detener la marcha del vehículo, pues que se transforme en calor, de cierta manera con freno regenerativo estamos nosotros almacenando esa energía. ¿Cómo lo hacemos esto? Poniendo materiales piezoeléctricos, que al momento de nosotros ejercer una presión, pues la acción que estos tienen es producir un campo eléctrico, y ese campo eléctrico pues lo utilizan para almacenar en las baterías que posteriormente se utilizará. Entonces nosotros siempre vamos a tener en los frenos y en los embragues, pues vamos a tener una masa y una superficie de contacto. Por ende también vamos a tener una velocidad angular en común. Entonces aquí viene la velocidad relativa, deslizamientos, energía en forma de calor y temperatura. Todo esto se produce al momento de nosotros embragar o apretar los frenos. En el embrague tenemos nosotros el cigüeñal a la salida del motor, tiene un movimiento angular. Tenemos el embrague, el cual va a, a dejar de transmitir esa potencia, digamos. Y este pues va conjuntamente con el primario de la caja de cambio. Entonces la función del embrague permite acoplar o desacoplar la salida del par motor con la entrada de la caja de velocidades. Entonces lo que va a acoplar y desacoplar es el movimiento angular del cigüeñal, para que este se transmita directamente a esta velocidad angular, digamos, al primario de la caja de cambios. Entonces dice que en el ralenti, ¿qué pasa en el ralenti? El régimen de las vueltas del motor es distinto de cero. En el arranque y en la parada hay que desacoplar para que no se detenga. El par de transmitido a la caja de velocidades en el arranque debe ser progresivo. También esto permite filtrar y amortiguar vibraciones no deseadas. Para eso también en el plato del embrague, digamos en el disco, pues tenemos nosotros los resortes que nos ayuda a eso. Ya hemos revisado ya el embrague, los componentes o de que está compuesto. Primero está cojinete de desembrague, conjunto de presión, la carcasa, diafragma, resortes, plato de presión, disco de embrague, los forros de fricción o el material abrasivo, sistemas de progresión. Entonces aquí tenemos el disco de conducción, unión de los ferodos, disco de conducción. Tenemos el sistema de amortiguación, que son sistemas elásticos torsionales y sistema histeris torsional. Entre los elásticos torsionales tenemos parte conductora, parte conducida y los resortes. La parte conductora pues son los forros, disco de conducción o las tapas, que es el material abrasivo. Y la parte de conducción es las alas o los cubos.
Entonces nosotros aquí tenemos una imagen de los elementos del embrague. Tenemos lo que es el volante motor, que va atornillado al cigüeñal. Tenemos el conjunto de presión, que es la parte del embrague, y el cojinete, que es el que se va a mover para nosotros poder embragar o desembragar. Al momento que nosotros embragamos, está mal dicho, estamos haciendo que desembrague, estamos pisando el embrague para que se mueva el cojinete, y este pues a su vez haga un movimiento el cual desacople el plato del embrague del volante motor. Entonces aquí estamos nosotros dejando de transmitir, digamos, la potencia del motor, y podemos nosotros variar nuestra relación de transmisión pues con las diferentes marchas. Bueno, sigamos bajando. Entonces el conjunto de presión, pues aquí tenemos nosotros por diafragma. Antes utilizaba los resortes, ahora ya no, ahora sí es este conjunto el cual se va regulando paulatinamente, ya no es necesario que nosotros vayamos regulando. Claro, siempre y cuando haya algún inconveniente, si todavía tiene su regulación en el close. Uno de los elementos fundamentales es el disco de embrague. Las funciones de este es transmitir el par de manera progresiva, filtrar y amortiguar las vibraciones torsionales no deseadas, la modulación de las arrancadas, haciéndolas suaves y progresivas. Composición de este disco, pues vienen los forros de fricción, sistema de amortiguación y sistema de progresividad. Aquí tenemos un disco de embrague. Tenemos los forros de fricción, que serían los que están remachados. Ya tenemos las alas del disco. Como ven, tiene las divisiones, son las alas. El conjunto que nos decía de amortiguación y de progresividad, pues es casi en su parte media. Todos esos resortes que vemos aquí, pues esos nos ayudan a amortiguar y para que este sea progresivo y nosotros no sintamos un movimiento brusco. Entonces tenemos los forros de fricción. Estos son unos verdaderos receptores del par motor. Cada disco de embrague porta dos forros, uno a cada lado del disco de conducción, y este está unido mediante remaches. Uno fricciona contra el volante motor y el otro contra el plato de presión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. Una vez que este disco ya tiene su desgaste, ¿es preferible cambiarlo nuevo o no, o no influye mucho que se lo mande a revestir? Se lo puede mandar a revestir, pero ya se hace una calibración en el diafragma. Eso casi no se revisa. ¿Por qué? Porque como les mencioné, nosotros estamos ya acostumbrados a coger y cambiar. ¿Por qué? Porque existe una economía un poco ya más estable, la cual nos permite a nosotros ya simplemente, si algo está obsoleto, cambiarlo y poner una nueva. Pero existen países, así como les mencionaba, como en Sudáfrica, en, ¿cómo se llama este? Los que vienen Cuba. de, en Cuba. Imagínense, ya existen verdaderos autos clásicos que nosotros ya no nos imaginamos y están funcionando todavía. Como saben decir, están hechos una uvita, están todo bien. Entonces ellos no tienen como nosotros, digamos, esa facilidad de coger y cambiar un repuesto. Ellos ven la manera de cómo economizar. ¿Por qué? Porque la economía de ellos es una economía en la cual el Estado les paga todo, les da vestimenta, les da comida, les da vivienda. Y lo que ellos trabajan simplemente es para que ellos puedan, pues, darse sus gustos. Pero más de allá no se puede. Una vez conversaba con un amigo que tengo que es cubano. Él decía que lo que les pagaban ellos era con un título universitario, creo que era como $25. Ellos tenían que trabajar un año entero para comprarse un jean, digamos, a su gusto, de marca. Y peor para comprar una laptop.
Entonces ellos ven los mecanismos de cómo hacer para que lo que yo tengo pues me siga durando y me siga aguantando y me siga dando la funcionalidad que yo quiero. Pero sí se puede hacer eso. Nosotros ya estamos ya acostumbrados a cambiar piezas, como se les dice vulgarmente. Claro. Ok. Entonces, las propiedades de los forros de fricción, las dimensiones geométricas normalizadas tenemos en diámetro exterior, el diámetro interior y el espesor. Entonces, ten en cuenta que estos diámetros, tanto el interior como el exterior, nos ayudan pues a ver qué tipo de espesor debe tener este disco. La mayoría pues son de 3.2, la mayoría. De ahí para equipo caminero y maquinaria pesada pues ya tenemos 3.5. Recuerden que aquí estamos utilizando 2, 3 discos. Porque de lo contrario, si no hacemos esto, tendríamos que utilizar uno sumamente alto para que nos ayude a transmitir en su totalidad ese par motor. Entonces, las ventajas de los forros existen algunos tipos. Tenemos entre ellos pues los cerámicos, tenemos los forros, ¿cómo se llama? Otros también tenemos unos cerámicos, otros tenemos de acero. También tenemos de asbesto. Entonces los materiales cerámicos poseen forma de pastillas trapezoidales sintetizadas en polvo de cobre, estaño y componentes cerámicos. Como ven, uno de los componentes es el cerámico, pero de ahí tenemos cobre, estaño, entre otros. Ya depende ya. Las ventajas de estos tienen mayor coeficiente de rozamiento, mayor par transmitido, tienen un desgaste menor, duran tres veces más, mayor resistencia a las temperaturas y menor mantenimiento. Entonces, si nos damos a escoger un, uno de estos embragues de tipo cerámico normales, pues prefiero el cerámico, pero asimismo el costo es mucho mayor. Y recuerden que este tiene la durabilidad de este o la vida útil de este es 3 veces más que los discos de embrague normales. Entonces aquí tenemos otros el sistema de progresividad. Entonces aquí tenemos la conducción que está en el centro, tenemos las pastillas, tenemos las ventanas de alojamiento de los resortes y los resortes que son los que hacen el sistema de progresividad. La función de disco de conducción es como un soporte de los perodos de fricción, unión con las tapas del disco del embrague a través de unos resortes dispuestos en la dirección radial y tenemos la elasticidad progresiva. También como ven este disco pues tiene su cierto grado de elasticidad, la cual también nos permite, es uno de los primeros que absorbe. Y ya cuando pasa ese límite de esta elasticidad, pues ya entran en funcionamiento los resortes. Entonces la unión de los discos de fricción con los forros, que ya hemos hablado, que estos vienen remachados en este disco. Y aquí tenemos una gráfica de la progresividad. Entonces este no debe ser de un material tan rígido, sino tiene que tener su cierto grado de elasticidad. ¿Para qué? Para permitirnos a la suavidad de conducción. Entonces el sistema de amortiguación pues está formado por dos dispositivos. Un sistema elástico torsional cuyas características son rigidez torsional, giro total y par máximo. Y un sistema de histéresis torsional que depende del par de roce interno. Esto vamos a ver en newton sobre metros. Bueno, pasemos a este disco. Entonces aquí vemos otro diferente disco, de este más utilizado en lo que son también competiciones, porque tiene una menor superficie. También estamos utilizando un material cerámico y también nos ayuda a disipar mejor el calor. También para cálculos se menora la superficie del disco. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que son materiales abrasivos que tienen un alto índice de fricción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un rozamiento interno entre las partes conductora y la parte conducida. Siempre va a haber eso.
Entonces el embrague, los parámetros de diseño, tenemos otros dos hipótesis. Hipótesis de cálculo tenemos de desgaste constante y de desgaste variable. Esas son las dos hipótesis que se tienen. O también conocidas como desgaste uniforme y presión uniforme. Entonces tenemos la presión variable, tenemos que presión es igual a presión máxima por el radio interior. Bueno, estas fórmulas nosotros no vamos a utilizar, no vamos a entrar nada a lo que es de las derivadas. Lo que sí tenemos que la relación entre el radio interno y el radio exterior del forro del embrague, pues tenemos que una relación que es de 0.7. El coeficiente de seguridad de un par transmitido para el embrague es del orden de 1.3 a 1.5 veces del par motor máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que este siempre va a tener un coeficiente de seguridad. Si nosotros tenemos un par motor, pongamos de 200 o de 200 newtons metro, entonces tiene 1.3% adicional este disco que soporta, porque si estamos nosotros transmitiendo el mismo par motor y los cálculos dan para que ese embrague soporte esa cantidad, cuando este ya se va desgastando, pues ya no va a soportar y por ende tiende a patinar. Es por eso que nosotros tenemos ese coeficiente de seguridad. ¿Para qué? Para que nos garantice que este va a funcionar toda su vida útil y va a transmitir en su totalidad ese par motor. Ya. Lo que sí debemos tener en cuenta que durante la fase de sincronismo el embrague debe absorber la diferencia de velocidad existente entre el motor y la transmisión. Esta diferencia de velocidades produce un deslizamiento del disco del embrague, siempre va a haber ese deslizamiento, que se encuentra presionando entre el volante motor y el plato de presión. Este deslizamiento se transforma en calor, que es propio del embrague que debe disipar. Entonces la energía que cede el motor es igual a la energía que absorbe la caja de velocidad, más la energía calorífica producida en un embrague por deslizamiento. Ten en cuenta que desde que sale toda esa potencia del motor, pasando por el embrague, transmisión, diferencial, el entonces, hasta los paliers, hasta llegar a los neumáticos, siempre va a haber pérdidas, porque son elementos que siempre van a estar en contacto y siempre va a haber fricción. Por eso nosotros hablábamos que los motores de combustión interna son ineficientes. Debido a tanta fricción que existe, nosotros estamos aprovechando solo un ciclo. Sería más o menos, está saliendo más o menos un 45, exagerado un 50 del motor. Ya hasta llegar a los neumáticos propios, esto se va perdiendo de a poco, hasta llegar a un máximo 30% en los vehículos de alta gama. En la menor gama, pues estamos teniendo máximo un 30, 40, llegando a un 28, 25%. Entonces vamos a proyectarles la pantalla virtual, ahí creo que tenía mejor. Me informan si pueden observar la pantalla virtual. Si pueden observar. Sí, profe, sí. Ya, entonces tenemos aquí el análisis de la fuerza y par de torsión. Nosotros tenemos en sí el disco del embrague. Toda esa parte que está oscura, todo esto, pues representa los ferodos o la parte del material abrasivo. Por ende, eso tenemos que tomar en cuenta. Por aquí falta otro.
Entonces de aquí lo que nosotros hacemos es tomar este diámetro exterior, que sería todo el disco, y el diámetro interior, pues la parte de donde están los ferodos. Tenemos una fuerza y un radio. Entonces tenemos el disco de fricción. Tenemos los dos teorías. Primero, un disco rígido, que la hipótesis es de desgaste uniforme. Entonces tenemos que la presión máxima por el diámetro sobre 2 es igual a la presión por el radio. Entonces aquí tenemos la nomenclatura: D mayúscula, diámetro exterior; D minúscula, diámetro interior. Tenemos la fuerza axial, que es la letra F mayúscula; la letra T mayúscula, el momento o par de torsión; la letra P tenemos la presión; la P sub A tenemos presión máxima; y el área. Recuerden que nosotros estamos trabajando con una circunferencia, entonces el área es pi radio al cuadrado. Y si trabajamos con esta hipótesis de desgaste uniforme, pues nosotros estamos asimilando que la fuerza es igual a la presión por el área. Y para calcular también, entonces para calcular nosotros tenemos esta fórmula. Se me olvidó. La presión también tiene esta fórmula, que presión es igual a presión máxima por el diámetro interior sobre 2 radio. Y para la fuerza, si queremos solo calcular la fuerza, tenemos fuerza es igual a presión máxima por pi por diámetro interior, entre paréntesis tenemos diámetro exterior menos diámetro interior sobre 2. Y para el par de torsión, cuando nos pidan calcular el torque de las derivadas del torque es igual a la derivada de la fuerza de rozamiento por el radio, no vamos a revisar eso. O también nos dice que la derivada de la fuerza de fricción es igual a nu, que es el rozamiento, por el diámetro interior por la fuerza. Entonces de aquí lo que nosotros nos tenemos que tener en cuenta es que para el par de torsión es igual a pi por el coeficiente de rozamiento por el diámetro interior por la presión máxima sobre 8, y esto multiplicado por el cuadrado del diámetro exterior menos el cuadrado del diámetro interior. Y esto también podemos igualar. Si no queremos trabajar con la primera, pues debemos trabajar con la segunda. Esto ya depende ya de qué cantidad nos está dando. Entonces la del par de torsión es igual. Podemos trabajar con esta fórmula o con esta de acá. Con cualquiera tiene que darnos lo mismo. Entonces en la segunda es igual a la fuerza de rozamiento por la fuerza, entre paréntesis, de diámetro exterior más diámetro interior sobre 4. Y la segunda, que sería el disco flexible. En esta hipótesis nosotros, cuando tenemos un disco flexible, pues asimilamos que la presión uniforme es igual a la presión máxima. Entonces la fuerza de trabajo en este producto, pues, de presión es el producto de la presión y el área. Entonces tenemos esta fórmula. Aquí me ha faltado. Ya. Entonces nosotros aquí la fórmula, escribámosla porque nos ha faltado ahí ponerla. Y ahí pongamos la fuerza es igual a la presión
por el área. Y esto es igual presión máxima por pi sobre 4. Entonces, ¿cómo le saco el pi? No sé cómo sacar. Entonces pongámosle 3.15 1416 dividido para 4, y entre paréntesis tenemos el diámetro al cuadrado. No nos sale cómo ponerle al cuadrado. Bueno, simulemos que esas dos líneas es el diámetro al cuadrado, diámetro exterior, digamos, al cuadrado, menos el diámetro interior igual al cuadrado. Entonces sería la fórmula que nosotros debemos manejar para cuando nos dice que la hipótesis es de un disco flexible. Y estamos haciendo referencia, como dice, que la fuerza es igual a la presión por área, o si no tenemos este dato, pues nos vamos a la presión máxima por pi dividido para 4, entre paréntesis diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. Entonces tenemos un ejercicio. Tenemos un embrague de disco, tiene 4 pares de superficies de fricción, 5 pulgadas de diámetro exterior y 3 pulgadas de diámetro interior. El material es asbesto, modelado sobre acero. Su temperatura máxima es de 260 grados centígrados. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Qué fuerza de trabajo se requiere para que haya una presión de 120 psi? ¿Y cuál es la capacidad rotacional? Por el método de presión uniforme. Lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Nos dice que tiene 4 pares de superficie de fricción. Nos dice que el diámetro exterior es igual a 5 pulgadas y diámetro interior 3 pulgadas y una temperatura de 260. Entonces, ¿qué nos pregunta? Nos dicen cuál es la fuerza de trabajo que se requiere para que exista una presión de 120 psi. 120. Esto no quiere escribir. P6. Entonces tenemos esta fórmula. Asimilamos que la presión que nos está dando es la presión máxima. Entonces calculamos, la fuerza es igual a la presión máxima que tenemos, 120 por pi por el diámetro interno, que es 3 pulgadas, y entre paréntesis tenemos diámetro exterior, que nos dice que es 5 pulgadas, menos diámetro interior, que es 3 pulgadas, sobre 2. Entonces esto es lo que vamos a calcular nosotros. 120 por pi por 3. ¿Cuánto nos da? ¿Quién me ayuda? Entonces nos da 1130,97
multiplicado por 5 menos 3, 2 por una PLG. Como ven, a ver si no. 5 menos 3, 2 y por 2 se elimina y queda solamente una pulgada. Entonces la respuesta que tenemos es que la fuerza es igual a 1130,97 que nos daba la P6 por pulgada. Esa sería la respuesta. ¿Entendido, señores? A ver, les dicto otro ejercicio para que ustedes lo realicen. Entonces tenemos un embrague de disco, tiene un solo par de superficie de fricción. Ahí pongamos un embrague de disco. Su embrague de disco tiene un par de superficies de fricción. Que tienen 300 milímetros de diámetro exterior y 225 de diámetro interior. Punto seguido. Si el coeficiente de fricción es de 0,25 y la presión máxima es de 825 kilopascales. Hallar. Hallar la capacidad de rotación ya. Entonces nos dice, un embrague de disco tiene un par de superficie de fricción
que tiene 300 milímetros de diámetro exterior y 225 de diámetro interior. Si el coeficiente de fricción es de 0.25 y la presión máxima es de 825 kilopascales, hallar la capacidad de rotación empleando la hipótesis de desgaste uniforme. Empleando la hipótesis de desgaste uniforme. Aquí lo que nos pide es... Vamos a ver, bueno, movámosle. Nos vamos al desgaste uniforme. Tenemos, entonces aquí tenemos el par de torsión. Entonces tenemos que el par de torsión es igual a pi por el coeficiente de rozamiento, por el diámetro interno, por la presión máxima sobre 8, y eso multiplicado por el diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado. O también podemos utilizar el coeficiente de rozamiento por la fuerza, por el más esto multiplicado por el diámetro exterior más el diámetro interior sobre 4, cualquiera de las dos. Para utilizar la segunda, primero deberíamos calcular la fuerza que tenemos acá. ¿Cuál es más fácil? Según ustedes. Entonces voy a utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque aquí me da directo. No tengo que estar calculando primero la fuerza y luego reemplazarla en esta fórmula. Simplemente voy con la otra, tengo todos los datos. Tengo pi, es el valor, el coeficiente de rozamiento que me está dando 0.25, el diámetro interno que me está haciendo 225, la presión máxima que es 825 kilo, si no me equivoco, y el diámetro exterior que me está dando que es 300, diámetro sí tengo, entonces utilizo esta fórmula. Entonces con esa fórmula me voy a ir a trabajar. Entonces le transcribo la fórmula. Escribámosla porque si... Tengo lo que me pide. El par de torsión o lo que es allá la rotación empleada. Este es igual a pi que multiplica a nu, perdón, es una u, nu, o el coeficiente de rozamiento por el diámetro interior y por la presión máxima, dividido para 8. Y esto multiplicado por el diámetro al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Entonces lo que yo hago aquí es despejar o reemplazar lo que tengo. Entonces tengo que la torsión máxima es igual a pi por 0.25 por el diámetro interior que es 225 ya por la presión máxima que es 825 sobre 8.
Y a esto le multiplico pues los 300 milímetros al cuadrado menos los 225 también al cuadrado. A ver. Antes de que me salgan números grandes, pues debería transformar. En vez de utilizar 225 milímetros, transformémosles a metros. Divido para 1000 y me da 0.23. Porque si no van a salir números muy grandes. Entonces ya transformado, lo que hago es multiplicar o como digo, dividir para 1000 y ya tengo ya transformado a metros. Sería 0,25, sería 0.23 y esto sí le multiplico por 825 y esto sí dividido para 8. De ahí sí le pongo 0,3 creo que es 200 dividido para 1000, 0.3 al cuadrado menos 0.23 al cuadrado. O sea, ya tengo números más pequeños, porque si me pongo a trabajar con números elevados, pues me va a dar cifras muy grandes. Y eso es lo que yo debo evitar siempre en los ejercicios. Y esta es nada más la fórmula. Y ahora si me pongo a multiplicar, tengo pi por 0.25 por 0.23 y por 825. Tengo 149.03 dividido para 8. Tengo 1863. Entonces es igual a 18,63. Y esto viene multiplicado por el valor de este 0.3 al cuadrado menos 0.23 al cuadrado. Me da 0.037. Ya. ¿Hasta ahí está entendido, señores? ¿Alguna duda? Entonces lo que yo hago es multiplicar el 0.037 por 1863. Y tengo que el par de torsión es igual a 0,69. ¿Alguna duda? Sí, sería 0.69. Entonces, ¿en qué tengo las unidades? Kilopascales por metro cuadrado. ¿Hasta ahí está entendido, señores? Fabricio Bone, Castillo. Sí, profe, sí, sí.
como ven, lo que tengo que hacer es simplemente saber las fórmulas y qué método de hipótesis voy a utilizar. Bueno, por el método, ahorita hemos estado trabajando con el método uniforme, por el método de gasto uniforme. El otro de flexible no lo hemos visto el día de hoy. Hipótesis de presión uniforme, solo por desgaste. ¿Alguna duda? Bueno, señores, si no hay dudas, pues damos por terminada la clase. La próxima clase vamos a seguir revisando para que se entienda mejor este tema acerca del cálculo que se realiza pues en los sistemas de embrague. Entonces hasta aquí sería la clase de tren de rodaje. Agradecemos por su participación. Profe, Ok, ingeniero, gracias. disculpe la molestia. Diga Carranza. Profesor, A ver, Escobar. es que lo que pasa es que quiero saber cuándo se abre eso del CIAU. A ver, nosotros no nos informaron, dijeron que sí iba a abrir, pero no nos han dicho nada. Usted siga asistiendo a clase normalmente. Cuando se abra se les informará. Ya, profe, porque lo que pasa es que yo aún no he cancelado el pago, pero sí saqué la hoja y el plazo era hasta el 30 del mes que pasó, ¿Ya? pero no sé si para pagar o porque creo que eso tenía una fecha de vencimiento. Sí, tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué Entonces, por lo tocará? general no puedo pagar. Acérquese al banco y si le cobran, pues que mejor y eso envíe a la secretaria. Ya. Entonces puedo ir nomás y preguntar y Sí, si es que ojalá, se puede pagar, pago. sí, si es que le dejan pagar, páguelo de una vez y le envíes a las secretarias. De lo contrario, pues esperemos que nos dijeron que va a haber otra fecha de habilitación, no nos dijeron cuándo, pero siga asistiendo a clases, siga presentando los deberes. Recuerde que este periodo académico sí se toma muy en cuenta la asistencia, también así eh, ustedes todavía no pagan el CIAUDI, si luego pagan y vemos que en el sistema ustedes no están asistiendo normalmente a clases, también pueden perder por faltas. Ya, profe, Sí, muchas por, gracias. Nomás, ese era mi inconveniente. ¿Ya? Quiñones, Bone, algo decía. Sí, profe, por lo que yo ya cancelé y esos papeles se les envía a secretaría, ¿verdad? Sí, es que estaría para que se legalice la matrícula. Bueno, en este momento Ya, profe, gracias. déjenme revisar cuántos tengo matriculados y así saben ustedes quién está matriculado y quién no. Ya, profe. A ver, matriculados. Abril, noviembre, abril 2020. Tengo 7 que están legalmente matriculados. Angulo Carranza está matriculado. Bone Bedoya está matriculado. Castillo Segura está matriculado. Chalar Jaén está matriculado. Ramírez Cruz está matriculado. Rodríguez Vaca está matriculado. Y Valencia García. Son los 7 que constan en lista. El resto, por favor, trate de legalizar la matrícula. Profe, una pregunta, disculpe. Diga, ¿Cuándo van a hacer vinculación? ya están haciendo vinculación. En este periodo académico se tomó desde cuarto en adelante porque hay hay un número alto de estudiantes que ya están fuera y próximos a salir que no lo han hecho. Por ende se tomó prioridad con Como esos usted lo dijo estudiantes. cuando entramos a clase, que le iba a avisar cuando tocaba vinculación para hacer grupo o para hacer con compañeros, pero como usted no dijo, yo pensé que también estaban haciendo vinculación. Claro, es que no les dije porque el coordinador de investigación me supo informar que había un alto número de estudiantes porque estaban fuera, que están ya en quinto nivel y todavía no realizan este proceso, por eso se les tomó en cuenta a ellos. Este desde el próximo periodo académico esperemos
que ya nos den luz verde, porque también ya ustedes ya deberían haber entrado, pero no nos permitieron. O sea que estamos hablando de que estamos haciendo en cuarto nivel recién, nivel B, vinculación. Sí, recuerde también que hay otro número también elevado de estudiantes que todavía no hacen prácticas. ¿Por qué? Porque se quiso realizar prácticas virtuales mediante proyectos de investigación, ayudantía de cátedra, actividades extracurriculares en las cuales ingresaron los estudiantes y luego en el transcurso del periodo académico fueron desertando. Entonces lo que hace el instituto es dar prioridad a estudiantes que ya están fuera para que traten de entrar a la unidad de integración curricular y traten de finalizar sus procesos para que puedan hacer su tesis. Entonces estamos viendo mecanismos para que ya traten esos señores de ir saliendo, de salir nosotros de esa saturación de estudiantes que tenemos y para que ustedes también ya ingresen a estos mecanismos, tanto de vinculación como prácticas, y no tengan inconvenientes como los otros estudiantes al final. ¿Y la práctica qué tiempo son, profesor? Disculpe. Son 240 horas. Imagínense que bajamos a 170 en esta virtualidad y no lo aprovecharon. Esperemos, ahorita estoy realizando un protocolo de seguimiento. Ojalá nos den luz verde para que ya los estudiantes sigan ingresando y así también ustedes ya el próximo año también ya sigan ingresando. Hacer vinculación y práctica una vez ahí mismo. Claro, sí se puede. Ah, ya, profe. Lo que harían es, irían a los talleres desde las 8 hasta las 2 o hasta las 3, según como ustedes hablen con el dueño del taller. Y también lo ocuparían para vinculación, dependiendo de los proyectos con Gabriel. Es que si yo hago vinculación me tocaría hacer de 8 hasta las 10, 12. No es que yo estoy en la tarde recibiendo la clase de álgebra. Ahí sí ya depende ya de sus horarios, porque vinculación muchas veces en la parte presencial lo que se ha hecho es que en vacaciones ir a realizar mantenimiento de algunas instituciones que cuentan con convenios con el instituto y han hecho, ya sí han pasado las horas de vinculación. Ahora en cambio se está haciendo cursos en los cuales ustedes buscan mínimo 10 estudiantes que son de afuera del instituto y ustedes preparan la temática que es mantenimiento, un curso de mantenimiento de mecánica básica, en los cuales ustedes dan todo lo que son motores de combustión interna, transmisiones, mantenimiento de todos los sistemas que son sistema de refrigeración, sistema de lubricación, todo eso. Y aquí cumplen 170 horas, en las cuales ustedes, primero es la planificación, que tiene que ser una guía de estudio, luego la matriculación de los estudiantes, luego la preparación de la realidad virtual y luego ustedes dan el curso en 4 semanas, que serían 2 horas diarias, que tienen que conectarse con los estudiantes, que ustedes buscan. Un mes. Sí. Son 10 horas semanales, 40 horas dura el curso. Esperemos que para el próximo periodo académico ya ingresarlos a ustedes, porque sí es necesario que vayan cumpliendo con estos requisitos, porque son fundamentales para que a la hora de ustedes ingresar a la unidad de titulación. Ya, profe, gracias. Ya, señores, eso es todo. Ingeniero, yo soy estudiante que hay que sacarlo de cualquier lado. Claro, ustedes buscan. O si ya estamos fuera de la pandemia, pues podemos buscar instituciones para dar cursos. Una de las instituciones donde dimos los cursos antes de que haya la pandemia fue en la cárcel de menores, en la cual así mismo con los estudiantes, se organizó con los estudiantes, se subía a la cárcel de menores, se impartía las clases desde las 9 hasta las 12, creo que fueron 4 semanas, y de ahí ya pues ya los señores salieron de vinculación. Tenemos de buscar otros lugares donde ir a dar estos cursos y ustedes podrán acceder a esto. Ahorita mucho es un limitante, digamos, esta parte de la virtualidad, porque es difícil hacer seguimiento de los estudiantes. Hay unos que sí están con toda la predisposición, pero como van viendo que las dificultades al transcurso de estos cursos van desertando. Esperemos ya cambiar a la parte presencial, que es un poco más fácil la realización de estos, tanto de lo que es vinculación como prácticas. Profe, disculpando la molestia, ¿cuáles son los exámenes?
Los exámenes, primera semana de febrero. Primera semana de febrero. Sí, Ya, profe, gracias. ya señores, pasen bien, se cuidan, nos vemos mañana. Ok, ingeniero, gracias.